Hola. Bueno, vamos a ver las lecturas del día de hoy. Es día jueves 23 de noviembre del 2023. Estamos en la semana número 33 del tiempo ordinario. La primera lectura es tomada del primer libro de Macabeos, capítulo 2, del 15 al 29. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas les sometieron, en cambio Matatías y sus hijos se le opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey, como lo han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos. Matatías le contestó con voz firme: aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado. Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Simri, el hijo de Salu. Luego empezó a gritar por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantenerse en la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley se fueron a vivir al desierto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 19, del 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver la primera lectura, que es tomada del libro de los Macabeos. Es el capítulo número 2, del 15 al 29. Nos menciona, como ya lo hemos estado viendo en los días anteriores, primero vimos a Eleazar, que se opuso también a comer carne de puerco. Después vimos también a una mujer con sus 7 hijos, y que no obedecieron las órdenes del rey de comer carne de puerco y decidieron ser aniquilados, o sea, murieron. Aunque el rey Antíoco quería convencer al más pequeño de los hijos y a su madre, no hubo forma de convencerlos. Ellos querían permanecer fieles a la palabra de Dios, fieles a la ley de Dios y a las costumbres y tradiciones. Hoy nos toca ver a otro señor. Nos dice aquí que el rey Antíoco, encargados de hacer pecar a los israelitas, llegan a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Y muchos israelitas se sometieron, pero Matatías, ese es otro señor, y sus hijos se opusieron tenazmente, nos dice aquí. Y no, le decían: pues, tú eres una personalidad, o sea, le decían los sirvientes del rey Antíoco, le decían a Matatías: tú eres hombre ilustre, poderoso en esa ciudad, cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos, acércate tú primero y haz el sacrificio, híncate ante los dioses paganos, ante los dioses del rey Antíoco, y revélate ante tus costumbres y tradiciones, y van a ser premiados con oro, con plata
y con muchos regalos. Y Matatías dijo, no, no me interesa lo mundano, lo terrenal y lo material. No, yo voy a continuar y mis hijos igual. Pero en ese momento dice que la lectura que un judío que sí había aceptado las órdenes del rey fue a hacer sacrificios al altar de los ídolos y Matatías pues se enojó muchísimo al verlo, fue y lo degolló y también degolló al que andaba, al enviado del rey, que andaba haciendo que todos ofrecieran sacrificios a los ídolos. Después de esto, pues tuvieron que huir a las montañas, él y sus hijos, y muchos también hicieron lo mismo y se fueron al desierto. Dejaron todo, todas sus cosas, todas sus propiedades, las dejaron y se fueron. Esta lectura nos hace ver que, como las anteriores que hemos visto de ayer y antier, la fe en Dios es muy importante, la confianza en Dios es muy importante, la fuerza de estar con Dios es muy importante, hermanos. Y aquí estamos viendo el ejemplo de estos personajes, como les digo, Eleazar, vimos a la señora con sus 7 hijos, hoy estamos viendo a Matatías y muchos otros, y sus hijos también, que prefieren huir o prefieren morir antes de violar la ley, las costumbres y las tradiciones del mandato de nuestro Padre Dios. Ojalá nosotros en la actualidad hiciéramos lo mismo y fuéramos unas personas de esa tenacidad y de esa fuerza y no caer en el pecado. Y pues desafortunadamente nos envuelve hoy en día el poder, nos envuelve el dinero, nos envuelven las pasiones, nos envuelven los disfrutes de nuestros 5 sentidos y nos retiramos de las cosas de Dios. El Señor no está en contra de que nosotros vivamos de una manera feliz mundanamente y terrenalmente. El problema es que nosotros decidimos nada más vivir de una manera mundana, terrenal y material. Hay mucha gente que se le ha preguntado, oye, ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Otros les dicen, oye, ¿tú crees en Dios? No, yo soy gnóstico. Sí, ¿no? Otros les preguntan, oye, ¿tú crees en Dios? Pues no, yo no creo en Dios. Yo siento que nosotros vivimos aquí y que hemos desarrollado nuestra inteligencia, nuestro raciocinio, para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos y de nuestros deseos, ¿no? Y le dan la razón a la medicina, le dan la razón también a la ciencia. Es increíble que hoy en día haya gente de esa magnitud y con esas creencias, ¿no? De que no existe Dios, porque al final de cuentas son creencias. Ellos creen que no existe Dios. Muchos otros tienen una equivocación con respecto a nuestro Padre Dios. Piensan que Dios es es una energía, que Dios es pues dicen algunos, sí, que es un poder, sí, y tratan de asemejar a Dios como si fuese una persona, así, y lo ponen diciendo, es que nos hizo Dios a imagen y semejanza, entonces Dios es como nosotros. No, hermanos, no, no. A Dios nadie lo ha visto. Nadie. Muchos dicen, no, que Moisés lo vio. No, Moisés vio una zarza prendida y escuchó una voz. El Espíritu de Dios estaba ahí presente. El Espíritu de Dios. Sí, así nos lo menciona nuestro Señor. Pero a Dios nadie lo ha visto. Dios es todopoderoso, es el omnipotente. Es omnipresente. No lo podemos entender, nunca lo vamos a entender a nuestro Padre Dios. Él nos ha dado a conocer parte para que podamos nosotros vivir en paz. Por eso venimos a conocer, amar y servir a Dios. Pero verdaderamente nosotros no tenemos la capacidad de poder conocer a Dios en su totalidad. No, hermanos, no. Estamos muy lejos. Yo les había puesto anteriores un ejemplo, ¿no?, de las hormigas. Las hormigas se reproducen y ellas hacen su trabajo en la tierra. Ustedes obsérvenlas. Ellas hacen sus conductos, sus casas, ¿verdad? Preparan su comida y la entierran o la ponen dentro de sus túneles, ¿verdad? Cuando llueve, sacan toda la tierra al exterior. Es increíble, ¿no? Un montón de tierra que sacan y están adentro ahí, protegiéndose de la intemperie, protegiéndose de la naturaleza. Y siguen viviendo. ¿Ustedes creen que esas hormigas, comprenden quiénes somos nosotros? Jamás.
¿Saben que nosotros vivimos de una manera distinta que ellos? Jamás. Pues es lo mismo, hermanos. Nosotros no vamos a comprender nunca a nuestro Padre Dios. Nunca. Nos da a conocer una parte de Él y se lo agradecemos. Nos ha mandado a su Hijo, Jesucristo. Es Dios mismo que se rebajó en condición humana. Es algo, es un misterio todo eso. Es un formato muy difícil quizás de comprender. Pero bueno, el Señor se nos ha revelado en tres divinas formas, en tres divinas personas, en tres divinas instancias, si ustedes lo quieren decir así. ¿Sí? En el Padre Creador, Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Hoy en día somos templos vivos del Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, pues esta lectura nos está proporcionando un ejemplo de la tenacidad que debemos de tener en las cosas de Dios y no alejarnos y no rebelarnos y permanecer fieles a nuestro Señor. Bueno, en el Evangelio de Lucas 19 del 41 al 44 nos dice que Jesús ya estaba cerca de Jerusalén y contempló la ciudad de lejos. La contempla de lejos, está viéndola de lejos y dice, ahí está Jerusalén. Y dice que lloró por ella y exclamó. Y dice, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, toda Jerusalén, todos los que habitan, pero eso está oculto en tus ojos. Sí, porque el pueblo no aceptó a nuestro Señor Jesucristo, los judíos no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, no todos. Acuérdense que pues los apóstoles eran judíos, muchos discípulos que seguían a Jesucristo eran judíos. Ya después empezaron a seguir otro tipo de personalidades de otros pueblos, pero los principales eran judíos. Pero la mayoría del pueblo judío no aceptó a nuestro Señor Jesucristo, y principalmente los líderes. Por eso dice, pero eso está oculto a tus ojos, y profetiza a nuestro Señor Jesucristo diciéndole, ya vendrán días en que tus enemigos te van a rodear en las trincheras, te van a sitiar y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Y lo sabemos porque en el año 70, de la era cristiana, ya Jesucristo había muerto, en el año 33, y estamos hablando de que eran 37 años después, el templo, el segundo templo de Jerusalén, fue destruido por un gobernante romano, Tito, que le caían gordísimos los cristianos, bueno, a todos los romanos, ¿no? Pero ese fulano era, pero tenebroso, ¿no? Dijo, no, 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 me caen gordos estos judíos, ¿no? Voy a acabar con ellos, ¿no? Era yo creo que era un espíritu de Hitler que después se iba a reencarnar, ¿no? Cuando nace Hitler, ¿no? Y bueno, destruye el templo de Jerusalén y desde entonces no se ha vuelto a construir el templo de Jerusalén. Pero hoy en día parece que los judíos lo que quieren es reconstruir el templo de Jerusalén, hermanos. Y saben, déjenme decirles, según lo que yo sé y he estudiado, a mí no me crean, ustedes pueden investigarlo. No tiene caso que vuelvan a construir un templo. Nuestro Padre Dios no quiere un templo. Jesús lo dijo, destruyan este templo y lo voy a construir en 3 días. Porque estaba hablando del templo de nosotros. Porque nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Y Jesucristo resucitó al tercer día. Ese es el templo. Sí. Llenos del Espíritu Santo estamos. Los judíos no necesitan un templo hoy en día ya para poder acercarse a nuestro Padre Dios. Hacen muchas cosas ellos, nuestros hermanos mayores, sí. Mucha oración, mucha dedicación, muchas costumbres, sí, muchas actitudes en todas las fiestas que tienen ellos para celebrar el nombre de nuestro Padre Dios. Pero no necesitan un templo, porque el templo son ellos. Cuando ellos aceptan a nuestro Señor Jesucristo y cuando ellos aceptan que son templos vivos del Espíritu Santo, entonces entenderán que no tiene caso construir un templo. Ahora, ¿dónde van a construir el templo de Jerusalén? Ahí en Jerusalén, ¿qué necesitan hacer? Pues tirar la mezquita que está ahí. Y esa mezquita no es de ellos, es de los musulmanes. Entonces, van a pelear, va a haber guerra allá dentro de Jerusalén, como ya la hay ahorita en la Franja de Gaza. Está muy difícil la situación. Y ni modo que hagan un templo allá a un ladito, ¿no? Ahí así como chiquito, ¿no? Ellos ya tienen sus planos, ya tienen todo su diseño, ¿no? Ya bien pleno, ¿no? Pero no tiene caso. Ellos agarran y dicen, es que ya se han presentado vacas, novillos, de color rojo, ¿no? Dicen las profecías que cuando haya ese tipo de animales es porque ya viene el Mesías. Para eso sí entienden las escrituras,
Para eso sí comprenden las profecías. Y no entendieron las profecías cuando decía que en Belén iban a ser el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. En eso no lo entendieron. Y que iban a ser de una mujer virgen. Y nació de una mujer virgen. Eso no lo entendieron. Entienden lo que ellos quieren entender. No, no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues dice aquí Jesús que llora al ver la ciudad y claramente dice, se los vuelvo a repetir lo que dice, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, toda Jerusalén, le decía, ¿no? Pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te van a rodear, te van a trincherar, te van a sitiar y te van a atacar por todas partes y te van a arrasar. Eso ocurrió en el año 70. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Sí, pues acuérdense que se dispersaron, ¿sí? Todas las 12 tribus de Jerusalén, en ese entonces, en la época de los romanos, se dispersaron por todo el mundo. Y hoy habitan en todo el mundo las 12 tribus de Israel. Ahí en Jerusalén, bueno, pues una de las tribus que están ahí, ¿verdad? Pues es la que habitan, ¿no? Pero todas las demás tribus andan regadas en todo el mundo. Aquí en México hay descendientes de los judíos y están aquí, ¿sí? Dicen que llegaron a la península de Yucatán y en la zona de los mayas. Ahí habitaron una de las 12 tribus de Israel. Bueno, son historias, son investigaciones que se hacen. No dejará en ti piedra sobre piedra porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Esa oportunidad era de que entendieran y creyeran que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros lo sabemos porque en el Evangelio nos lo menciona cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, su primo. Muy claramente se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenle. Después en la transfiguración, cuando llamó a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran, se apareció Moisés y Elías y los tres brillaban sus ropajes de una forma, una luz intensa. Se le llama a ese suceso transfiguración. Ya hemos platicado con respecto a qué significa la transfiguración. Pedro quería hacer 3 chozas porque se sentía con necesidad de que cada uno de esos personajes estuviera en una choza, una casa de campaña, para que ahí durmieran, pernoctaran y vivieran. Estaba posesionado por la divinidad de Dios, Pedro, lleno del Espíritu de Dios. Pero también se escuchó ahí una voz que dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenle. Entonces muy claramente nuestro Padre Dios dijo que Jesucristo era su hijo. Y después Pablo nos menciona en una de las cartas a los Corintios, les dice muy claramente que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, así lo dice en una de sus explicaciones que les da a los de Corinto, ¿no? Y pues ahí nos damos cuenta entonces de que verdaderamente Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Así lo dicen las Escrituras. No es una cosa que yo les esté inventando, ¿no? O sea, ustedes lo pueden investigar y ahí lo hemos visto en una de las lecturas pasadas que hemos tenido y que hemos escuchado para que ustedes las vayan estudiando poco a poco y tengan ustedes esa información. Y y bueno, miren, en la primera carta de los Corintios capítulo 3 del 16 al 17 dice, Pablo dice, ¿no saben acaso ustedes que son templos vivos del Espíritu Santo? Dios habita en ustedes. ¿Sí? Muy claramente lo dice Pablo, ¿no? Que somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Sí? Nos dice en ese mismo capítulo, en el capítulo número 3 de la primera carta de los Corintios, de 9 al 11, dice, ustedes son la casa que Dios edifica, yo por mi parte, correspondiendo al don de Dios, que me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos, que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. Así lo dice Pablo a los Corintios. ¿Se dan cuenta entonces cómo pues nos está diciendo que Jesús es el templo mayor, por decirlo, para que lo entendamos, ¿no? Nosotros formamos parte de ese templo. Recuerden que somos parte o miembros
del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, pues es la cabeza, ¿sí? Entonces, bueno, pues este es un mensaje que se nos está proporcionando para que pues lo tengan ustedes y lo vayan ustedes pues comprendiendo, porque es importante no perder el significado principal, que Jesucristo vino a salvarnos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que Jesucristo es Dios. Así nos lo dice Pablo, ¿eh? Bueno, hermanos, espero que esto les sirva a ustedes como de interés. Lo pueden ustedes volver a escudriñar, a leer. Y bueno, pues que Dios los bendiga y que Dios los guíe en este camino de salvación.